varias veces se apartaron de Dios. Varias veces claudicaron en sus corazones. Varias veces cometieron fornicaciones y adulterio. Cosa de que Dios no soportó, y por esa razón Dios entregó al pueblo en las manos de los enemigos. Entonces, cuando el pueblo caía en decadencia, que ojalá usted no caiga en esa tentación, la decadencia, dice que había decadencia en el pueblo de Israel. Carecía, ojalá que tampoco eso carezca en la vida de cada uno de ustedes. Dice que carecía la palabra de Dios, es decir, no era abundante la palabra del Señor, no era abundante en el corazón del pueblo de Israel. Por eso ellos llevaban esa vida mediocre, porque no había un aumento en la palabra, había decadencia en la palabra. No había ese aumento, no había visiones. Dice la Biblia que no había visiones. Las visiones estaban opacas. De modo que esa situación en el pueblo de Israel era una situación bastante alarmante, pudiéramos decirlo así. Pero Dios levantaba. Ya hemos dicho que el periodo de los jueces fue un periodo de 130 años, donde operaron 12 jueces con una mujer que llegó a ser juezas. Entonces, las mujeres también han ocupado en la Biblia un puesto muy significativo, muy interesante, muy importante. Por eso es que la mujer cristiana es importante. Y debe darse ese valor como se lo merece, como una mujer cristiana, como una mujer de hogar, como esposa, en fin. Entonces, la causa por la cual el pueblo de Israel era entregado. Si usted sigue leyendo este libro va a encontrar cosas espantosas. Va a encontrar cosas espantosas porque ya no había enemigo para Israel. Ya Israel había logrado conquistar las tierras que tuvieron que conquistar. Ya no había enemigo entre ellos, pero sí lo había entre ellos mismos, dentro había, ¿cierto? Entonces, es lo más peligroso. Ya no tenemos nada de allá, pero acá sí tenemos todavía en el corazón. Guardamos rencor, guardamos de pronto ira, guardamos enojos, guardamos algunas cosas que Dios ha mandado que nos despojemos de ellas, pero no ha sido posible. Entonces, cuando el creyente sigue en esa tónica, pues Dios lo deja merced de sus propios enemigos. Entonces cae en el desaliento, cae en esa vida mediocre, cae en esa vida que no es la vida la que Dios ha exigido que usted viva. Él nos ha llamado y nos ha hecho libre, pero hay personas que aunque Dios las hizo libre, están presos. Ya. En cierta ocasión le dieron el veredicto a una persona, a un preso que tenía años de estar allí. Y le llegó la nota diciendo, ya usted es libre, puede salir, le abrieron la puerta. Pero él dijo, no, yo no. ¿Qué voy a buscar allá afuera? Yo estoy mejor aquí.
Fíjense ustedes, libre, pero sigue siendo preso ahí. Entonces, así hay creyentes que están libres, pero están presos de sus pasiones. Y otras cosas que están ahí en el corazón, que se ha metido en el corazón del hombre, que lo lleva a estar sujeto, a no tener una libertad plenamente gloriosa con el Señor. Porque a libertad nos ha llamado el Señor para que seamos seres libres. ¿Cierto? Y una persona libre grita, levanta la mano, da gloria a Dios. No está cautivo. No tiene la boca amarrada. No, Él nos ha libertado. Recuerden que el Señor vino y predicó el año agradable de las buenas noticias. Abrió los ojos a los ciegos. Usted que no veía. Nosotros no veíamos. Estábamos enceguecidos, no veíamos, pero hoy vemos. Éramos sordos, abrió nuestros ojos, nuestros oídos. Nos abrió para que escuchemos. A ver, colóquese la mano así. A ver, todos los que tienen oído, a ver, así, todo así. Bueno, para esto Él nos dio esto. El oído nos abrió para que escuchemos. Yo creo que vale la pena eso, ¿cierto? Saber que Dios ha abierto nuestros oídos para que oigamos claramente, oigamos bien y veamos también claramente. No vea a esa persona que pasó por allá, a ese borrachito, no lo vea como un borrachito, véalo como un hombre que Dios creó también. Porque a veces miramos a la gente así. Y así miró este hombre que Dios le abrió los ojos por primera vez. Él dijo, veo los hombres como árboles. Y así la gente considera la vida del hombre como un árbol. No, el hombre es como un árbol que nace, crece y se reproduce y se murió. Pero el hombre no es un árbol no camina. Los seres humanos andamos, caminamos, nos movemos. Por eso es que debe haber bulla aquí, porque estamos vivos. No estamos en una congregación muerta, no estamos en un velorio. Alguien tiene que gritar, un niño tiene que correr porque tiene vida, ¿cierto? Alguien tiene que rodar la silla, alguien tiene que hablar en lengua, alguien tiene que gritar gloria a Dios, alguien tiene que decir algo porque hay vida y tenemos vida en el Señor. Gloria a Dios. Alabanza sea el Señor Jesús. Entonces esa situación traía al pueblo decadencia. No te dejes de caer, hermano. Porque a veces encontramos con personas, ay hermano, ¿y usted qué le pasó? Ay hermano, yo era la persona más ferviente de la congregación. ¿Y qué pasó ahora? Es que ojalá que, pero la Biblia no dice así. ¿Cómo dice la Biblia? Que la vida del hombre va en decadencia. Sí, Filipenses 8:20. En Filipenses encuentra eso, que la vida del hombre va en decadencia. Pero la Biblia dice que, Proverbio parece que es que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Va así creciendo hasta que el día sea perfecto. Alabanza sea el Señor Jesús. Entonces, hermanos, tenemos que entender eso. Israel había caído en su situación. Ustedes saben que Gedeón libró el pueblo milagrosamente, sacó al pueblo adelante de la esclavitud de los filisteos. ¿De los filisteos fue? No. De los amonitas, de los cananistas, parece que fue.
Entonces Dios liberó al pueblo que los tenía subyugados. Y recuerden que el enemigo es aquel que trata de empobrecer. Ojalá que los jóvenes entiendan eso. ¿Ya? Ojalá que los jóvenes entiendan eso, que la gente del mundo llega es para empobrecerlo, para sacar lo que usted tiene en el corazón. Entonces no se deje empobrecer del enemigo, del engaño. No, alguien puede acercársele a una joven y decirle, wow, si tú tuvieras una blusita más cortica y una faldita más arriba, te viera, mejor dicho, fuera la princesa del barrio. Pero usted tiene una palabra sembrada ahí, que usted no necesita tener una blusita para ser bonita, una blusita enmangada, no necesita tener una faldita arriba de la rodilla para ser hermosa, porque Dios te ha hermoseado, Dios te ha limpiado. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, la razón que Dios comienza a considerar, y hay un hombre por allá internado en una montaña de Sora, pero en medio de esa montaña dice la Biblia que había una mujer. Ve usted que el ángel no se le apareció al hombre, sino a una mujer. Qué interesante eso. Parece de que como que ella llevaba una vida más o menos, era verdaderamente una creyente. Creía en las promesas de Dios. Ella era estéril. Y un día cualquiera, no sé qué labor tendría ella, pero la Biblia no menciona que estaba en la casa de la vecina. No, ella estaba sola en sus quehaceres. De pronto salió a meditar un poco, a coger aire, qué sé yo. Y estando allá en esa soledad, se le aparece un varón con unas noticias. Él dijo, yo sé que tú eres estéril, no has podido tener familia, pero te traigo noticias que vas a tener un niño. Y comenzó a darle las recomendaciones. Fíjense ustedes, para tener un hijo se necesita preparación. Se tiene que prepararte, no coma cosas inmundas, cosas que haga daño, que te contamine. De modo, hermanos, si ustedes quieren tener hijos, prepárese, porque con un testimonio, usted hablándole a una persona que desea ganárselo, porque eso es tener hijo espiritual. Con un mal testimonio, no, tiene que apartarse. Dijo, vas a tener un hijo, pero no comas cosas inmundas, porque lo que vas a tener, entonces hay una separación. Dios hace una salvedad a todo lo que nos ha llamado y todo lo que tenemos el deseo de seguir teniendo hijos en el Señor. Qué bonito, ¿cierto? Que alguien se parara aquí en esta mañana y alguien se parara allá, hermano fulano de tal. Eso ha ocurrido conmigo. Yo a veces llego al Valledupar o a otras partes, en Bucaramanga y en otras partes, y cuando de pronto sale alguien, ay, hermano Cristo, no se acuerda que yo me entregué con usted. Qué bonito eso, ¿cierto? Abrazar un hijo de cuántos años. Pero eso es bonito, hermano, eso es bonito. ¿Cierto? Que alguien lo abrace, usted le diga, hermano Fred, usted se acuerda, hermano, que yo me entregué con usted, usted me enseñó, usted me hizo esto. Lo está reconociendo como su padre espiritual. Entonces necesitamos eso, hermano, porque a medida que la iglesia crece va habiendo necesidad, y la necesidad de prepararnos para seguir derrotando a nuestros enemigos, que ya hoy no están afuera, ya hoy están es aquí adentro. Ve usted la fornicación, el adulterio,
A veces dice, oye, y es lástima mencionar que un hermano creyente enamore a una hermana siendo casada. ¿Usted le parece que eso no es feo, eso no es horrible? Eso es horrible. Hermano, eso es horrible. Hay que reprender eso en el nombre del Señor Jesús, porque eso es horrible. Ya ni siquiera allá afuera, ya eso está acá adentro como una moda. El divorcio, ya eso es una moda, ya hoy lo tienen como una moda. Pero yo quiero decirle, hermano, que el divorcio, aunque aparezca en la Biblia, tiene sus causales para eso. Causal en peso, pero la iglesia no divorcia. Jesús le respondió a los fariseos diciéndole, al principio no fue así. ¿No leíste? Que en el principio no fue así. En el principio varón y hembra los creó Dios, como quien dice, hice dos nomás. Y Dios clausuró aquella ceremonia con broche de oro, cerró diciendo, lo que Dios une, no lo separe el hombre. Y entonces la respuesta de ellos es, y entonces Moisés, ¿por qué mandó a dar carta de divorcio? Jesús dijo, por la dureza del corazón del pueblo, porque en el principio no fue así. De modo, hermano, que el que desea divorcio cambiar es porque ha entrado dureza en su corazón. Pero el matrimonio es de por vida. Que solamente la muerte lo separe. Por eso, joven, mira bien qué es lo que vas a hacer. Si te casas con un vago, eso es para toda la vida. Lo vas a mantener para toda la vida. ¿Ya? O vamos a hablar con un flojo. Se casó con un flojo. Como la mujer que se casó, el hombre, papá le dijo, mija, ese señor, ese muchacho es flojísimo. No trabaja, ¿no ves que no trabaja? Y ella dice, no, papi, pero es que yo con verlo yo ya quedo satisfecha. Y que con verlo nomás estaba ya lista. Dijo, bueno, se casó. Pasó la semana, no había nada. Las 2 semanas dice ella, ah, mijo, ¿y qué? No has traído nada, mira, ya yo tengo hambre, ya yo no aguanto. Ajá, tú dijiste que con verme me tenía. Y dije, pero es que del hambre ya yo no te veo. Claro, ya del hambre ya no lo veía. Entonces, hermano, hay que mirar, de verdad, hay que mirar. Ya. Hay que mirar, nosotros somos como ingenuos en eso. Nos enamoramos sin saber quién es ese hombre, sin saber quién es esa mujer. Y bueno, gracias a Dios que alguno nos ha dado resultados, nos fue bien. Pero no ha habido una investigación, ¿cierto? Entonces se enamoró en la calle, se gustaron en la calle. Ese es como enamorarse por internet. Entonces hay muchas cosas, por eso es que hoy el fracaso del divorcio es eso, por la dureza del corazón del hombre. Porque qué bueno que el hombre, Dios mismo le entregue la mujer a él y lo mismo la mujer al hombre. Ya, que se guarden para Dios. Entonces, la situación de Israel era ese del pueblo en el periodo de los jueces. Por eso el libro de los jueces nos detalla todas las actividades que los 12 hombres y una mujer desarrollaron en el periodo llamado el periodo de los jueces. Se desarrolló allí. Y ahora encontramos la razón, el por qué hay la necesidad de que Dios se le presenta a una mujer que está hablando con ella, pero ella lo transmite. Ella lo transmite. Porque a veces el silencio, porque yo diría, ya, y usted debe decirlo, si alguien se le acerca para tirarle un piropo y sabiendo que es casada, cuénteselo a su marido.
Mi hijo ve que el hermano fulano, como para que le llame la atención o se lo digan al pastor. Pero no, a veces se guarda ese silencio y ese silencio hace daño, ¿cierto? Ese silencio hace daño. Entonces, no queremos, esta mujer es un ejemplo, es un modelo. Y debe ser el modelo de la iglesia. La iglesia es un modelo. La iglesia debe ser un ejemplo. ¿Sí o no? Esta mujer era un modelo, era un ejemplo. Cuando llegó Manoa, ella le dijo: ¿sabe, mijo, que estando yo allá en el campo se me presentó un varón? No sé, yo le pregunté, no me quiso decir de dónde venía ni para dónde iba, pero lo cierto es que me dijo que voy a tener un hijo. Y él se sorprende: tú eres estéril, no podrás hacerlo. Pero sin embargo hay una segunda vez cuando él se le aparece y ya la mujer no calla. La mujer le dijo: bueno, vamos a hacer esto. Permite que mi marido también esté, porque no te acepto más visitas sin que mi esposo no esté aquí. Ciérrele la puerta a alguien que le toque. Primera vez llegó y no, mi esposo no está. O mi esposa no está. También a viceversa, mi esposa no está. Mire, tenemos ejemplo en la Biblia de aprender. Entonces ella dijo: no, 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 si la próxima tú lo vuelves a hacer, pero que esté mi esposo aquí. Dijo él: bueno, listo. Entonces la tercera vez, cuando se le presentó el ángel, él estaba ahí. Entonces ellos le trajeron algún presente, alguna comida. Y el ángel hizo su manifestación para que creyesen. Y ellos se dieron cuenta de que no era un personaje acá humano, era Dios, era un ángel de Jehová que estaba hablando con ellos. Y cuando Manoa vio la señal, él gritó. Manoa gritó: ¡ah! Somos muertos, porque hemos visto a Dios, hemos visto al ángel de Jehová, de modo que estamos muertos. Miren ustedes la visión de un hombre y una mujer. La visión de Manoa y la visión de ella. Él miraba un ataúd. Él miraba un entierro. Un funeral miraba él. Pero ella no. Ella miraba otra cosa. Ella miraba una cuna. Qué diferente. Una cuna a un ataúd. Somos muertos. Pero ella dijo: no, 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 mijo, no es así. Si él hubiera querido matarnos, ya lo hubiera hecho. Yo observo una cuna donde un niño va a nacer en una cuna. La alegría del hogar. La salvación del pueblo de Israel. Ella veía la salvación de Israel. Es lo que la iglesia debe de mirar en medio de este mundo, no un funeral. Hermano, miramos que la gloria de Dios, somos la iglesia del Señor. Gloria a Dios. Y así es que nace Sansón. Y será nazareo luego desde el nacimiento de él. La prohibición: no tomarás vino ni sidra, cosa que fermente, no comerás cosa inmunda, no pasará navaja por su cabeza, por sus cabellos, porque será nazareo para Dios que se guarde, porque él salvará a Israel de la esclavitud de los filisteos. Ahora es con los filisteos. Demos gloria a Dios, hermanos.
ahora es con los filisteos. Entonces pudiéramos preguntarle a Sansón, o pudiéramos mirar qué tenía Sansón. Sansón no tenía nada. Sansón no nació con un ejército que le rodeara para combatir a los filisteos. Prácticamente él no tenía nada. Como pudiéramos pensar que ha tenido la iglesia del Señor, pero sin embargo, como ella ha colocado el buen deseo, la buena voluntad, y hemos venido cumpliendo con los principios de la Biblia, por eso la iglesia ha tenido el crecimiento. El crecimiento de ella no porque se llame Pentecostal Unida de Colombia, ese es un nombre jurídico, pero el crecimiento de ella se debe al sometimiento a los principios de la Biblia. Hemos venido siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, colocando a Jesucristo como la principal piedra del ángulo. Él es la razón de gritar gloria a Dios, y a Él sea la gloria. Cuando vemos la magnitud de la iglesia del Señor, el reconocimiento hacia Él, ojalá usted cuando entre, cuando vea este grupo, sea una razón para decir: Señor, gracias, porque por tu gracia has alcanzado lo que estamos aquí. El crecimiento ha sido tuyo, no ha sido de nadie. Dios ha usado en su tiempo a los hombres para el crecimiento de la obra del Señor, pero la gloria es de Él. La gloria es de Él. La alabanza también es de Él, hermanos. Entonces no hay para nosotros, para yo gloriarme. De pronto yo me glorío en Cristo, pero ustedes son la gloria. Bendito sea el nombre del Señor, por la cual nos gloriamos en el Señor. Entonces ya los filisteos habían hecho varias manifestaciones. También arrancaban los sembrados de Israel. Y una vez se encontró con un gran ejército en el desierto de los filisteos, gente alta, gente guerrera. Y Sansón iba solo, no tenía ni siquiera un escudero a su lado. No llevaba una espada, no llevaba nada. Y cuando él vio la multitud de la gente, fíjense ustedes lo que Sansón hace. Él mira y él ve una quijada de un asno fresca, dice la Biblia, prohibido para él. Ya de ahí empezó él su decadencia. Las cosas que Dios había prohibido tocar muerto era quedar inmundo inmediatamente, estaba prohibido en el pueblo de Israel. Pero él no miró eso, él miró una quijada de burro fresco, la tomó en sus manos y la levanta, y la Biblia dice que dio victoria al pueblo de Israel a través de una quijada de asno. Mató, ¿cuánto dice la Biblia? Mató una cantidad de gente, la tiró, y como que iba, eso era como cortando cabeza o pescuezo que se echó, pero iba, era como serenita, nadie la detenía, y así hasta terminar. ¿No creen ustedes que ese es un gran milagro? Pues en la primera cabeza de un gigante se hubiera quedado esa cabeza, esa quijada de burro, pero no fue así, ella iba era cortando.
Y de esa manera, en esa ocasión, dio liberación al pueblo. Pero comienza a entrar precisamente en las dificultades. Comienza a enamorarse. Por eso al enamorarse tiene que darse cuenta con quién. Sus padres le reconvino: Sansón, hay mujeres acá en nuestra tierra para ti. Es extranjera, tú no puedes hacerlo. ¿Cuántos padres le dicen a sus hijos eso? Pero hay respuesta de ellos que dicen: no, no importa, no importa, a mí me gusta, y si me gusta, pues eso no importa. Eso respondió Sansón: eso no importa, a mí me gusta y quiero hacerlo con ella. Entonces, ahí encontramos la historia de Sansón, un hombre lleno del Espíritu, un hombre ungido, con un llamado muy especial, como el llamado que Dios le ha hecho a usted y me ha hecho a mí. ¿O cree usted que el llamado que Dios le hizo a Sansón es mejor que el que Dios nos hizo a nosotros? Como dijo Pablo, Él nos ha llamado con llamamiento santo. El llamamiento que usted y yo hemos recibido ha sido un llamamiento santo. Y cuando se habla de santo, por eso Pablo dijo: ustedes tienen que ser santos, porque el llamamiento que Dios les hizo a ustedes es un llamamiento santo. Tienen que cuidarse. De ahí donde muchos jóvenes no se han cuidado. De ahí donde muchos pastores no se han cuidado. De ahí donde muchas mujeres no se han cuidado. No han tenido en cuenta, hermanos, que tenemos un llamamiento santo por Dios. Y Él nos ha dado una carta de transferencia. Hemos sido transferidos del reino de las tinieblas a su reino admirable, como dice la Biblia, al reino de Dios, al reino de Cristo. Fuimos transferidos. Es decir, nos saca de allá, de ese gobierno tirano como son las tinieblas, el pecado, y nos trae al reino de su amado Hijo, Cristo Jesús. Entonces, hoy somos pertenecientes a un nuevo reino, al reino de Dios. Y es natural que debe de haber cambio total, comportamiento total en este nuevo reino. Demos gloria a Dios, hermanos. Entonces, la situación de Sansón y todas las consecuencias, si miramos a Adán, las consecuencias de Adán fue haber desobedecido a Dios. Dios le dijo a Adán: no coma de ese fruto, pero él comió. Y esa desobediencia trajo consigo la muerte. Fue destituido del huerto del Edén. Y claro que aunque él se aferró a la promesa, también pudiéramos decir que Adán fue el primer creyente en la Biblia. No se lo voy a explicar ahora. Pero Adán fue el primer creyente, por alguna razón. Pero la desobediencia trajo el caos en la vida de Adán. En la vida de Eva trajo el caos. Como el pecado trajo también el caos en la vida del pueblo de Israel, la desobediencia de ellos lo llevaban al cautiverio, a sufrir, menos precisamente la primera salida de Jacob a Egipto.
porque eso sí no fue por cautiverio. No, eso fue, pudiéramos decir, el propósito de Dios, llevar el pueblo allá, porque eso se lo dijo Dios a Abraham: tu pueblo será llevado, será maltratado 430 años, pero a los 430 años yo lo voy a sacar de allá y me voy a glorificar en el faraón, me voy a glorificar en ellos, para que ellos sepan que el Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac, es el Dios todopoderoso, y yo me voy a glorificar porque yo lo voy a sacar de allá y le voy a dar toda esta tierra que pisa vuestros pies. Alabanza sea el Señor Jesús. Entonces, grandes cosas ha hecho Dios. La desobediencia de Sansón lo llevó al fracaso, lo llevó a la ceguedad, a la ceguera. Lo tomaron los filisteos porque él desobedeció, se dejó cortar el cabello. La orden era: no pasará navaja por su cabello. Esa es la orden, no pasará. Pero él se dejó pasar navaja. De modo que quedó sin la protección de Dios, porque la protección no era el cabello, era la obediencia. Escuchen eso, hermano, es la obediencia. Obedecer a Dios. De modo que la desobediencia le trajo graves consecuencias a él, y lo tomaron los filisteos, hicieron con él después de tanta hazaña que hizo Sansón. ¿Sabe que eso es triste, cierto? A uno le duele ver un predicador de muchos años, un creyente que predicó y se entregó mucha gente, y hoy verlo en una cantina, hermano, eso es una vergüenza, ¿cierto? ¿Quién lo llevó allá? Lo llevó su propia desobediencia, por haberse apartado de Dios, por haber hecho lo que hizo, lo que Dios le había mandado que no hiciera. Hermano, Dios nos ha mandado que nos guardemos, guardémonos. Si Dios nos manda que cantemos, cantemos. Si Él nos manda que oremos, oremos. Si Él nos manda que ayunemos, ayunemos. Hagamos lo que Él manda. Si Él manda dar ofrenda, dé su ofrenda. Si Él manda dar su voto, su diezmo, hágalo para Dios. Eso es obediencia a Dios. Y verá usted que Dios comienza a bendecir a un pueblo obediente. Dios bendice a los humildes. Bendito sea el nombre del Señor, y también levanta a los humildes. Le da bendiciones a los humildes, pero a los arrogantes aborrece Dios, dice la Biblia. Entonces, desde luego que el hombre se convierte en arrogante para Dios, Dios lo deja a merced de sus propios enemigos, de su propio corazón. Dios dejó a Sansón a merced de él mismo, de tal manera que él mismo no pudo defenderse. Hermano, usted mismo no podrá. Pero si el Señor está con nosotros como poderoso gigante, y alzaremos pendón en su nombre, como dijo David. David era pequeño de estatura, muchacho. Un gigante, Goliat, era alto, guerrero, mucha experiencia. Pero David dijo: no, yo no voy a ti porque yo no sé pelear, yo no sé. Pero él dijo: tú vienes a mí con espada, jabalina, y yo voy, es en el nombre de Jehová. Jehová está conmigo, Él está conmigo como poderoso gigante, y Él es el que te va a vencer hoy. Hoy es el que te va a vencer, es Jehová de los ejércitos, Jehová que ha estado conmigo allá en el desierto. Gloria a Dios.
Entonces es Él, hermano. No por nuestra fuerza, no se atenga a su fuerza. Diga, no, hermano, yo tengo experiencia de esto. No, hermano, que yo no, esa hermana. No, no se crea su propia experiencia. Coloque al Señor por delante. Salga con Él. Y verá que donde usted vaya, el Señor lo libra, lo guarda, porque Él es nuestro guardador. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor nuestro, nos cuida y nos defiende. El ángel de Jehová nos cuida y nos defiende. Nos defiende. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, hermanos, qué bendición tremenda. Pero Dios quería, a pesar de todo, Dios se glorifica. A pesar de la infidelidad a Dios, Él siempre se ha mostrado fiel para con el hombre. A pesar que el hombre lo deja, Dios lo busca. A pesar que el hombre lo rechaza, Dios sigue tras él. Porque el amor de Dios es inmenso, inmensurable. El amor de Dios es insondeable, no se puede sondear. Tan alto que no podemos pasar por encima de Él. Tan ancho que no podemos estar fuera de Él. Por eso Él cubre precisamente el número 4. Él cubre toda la redondez del mundo. Demos gloria a Dios, hermanos. Los 4 puntos cardenales quiere decir que el mundo está dentro de ese círculo de Dios. El mundo no está fuera de Dios. El mundo está dentro de Él. Y por estar dentro de Él, Él tiene misericordia de Él. El mundo no se ha terminado por la misericordia y la gracia de Dios, porque Él se acuerda de que somos polvo, personas humanos, y estamos dentro de ese amor divino del Señor. Y por eso Isaías dijo que el Señor había dicho: con amor eterno te he amado, y por lo tanto te prolongué mi misericordia. Hermano, lo que el mundo está es una prolongación de días, de años, porque esto, así como más hace rato, se hubiera acabado. Pero Dios prolongó su misericordia, no queriendo que nadie se pierda, sino que todo proceda en el arrepentimiento. Amigo querido, tú no estás fuera de la voluntad de Dios, de este círculo de los 4 puntos cardenales. No estás fuera, estás dentro.